Muchas gracias, Francisco. Gracias al Instituto y muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en este auditorio y a través de las transmisiones en vivo por las redes sociales. Yo voy a hacer una acotación al comentario que traigo escrito para dar mis impresiones acerca del libro de Carlos Sánchez Berzaín que presentamos hoy, y es que este libro, además de que sus ensayos, los ensayos que contiene, están escritos con una base conceptual a partir de las especializaciones que porta y que dota el autor del libro, también tiene alcance periodístico, y lo digo con conocimiento de causa porque todos estos ensayos, como se ha dicho aquí ya, son publicados en medios de comunicación, entre ellos Diario Las Américas, y entonces a partir de los niveles de audiencia que alcanzan podemos decir que tienen la capacidad de que, además de que están escritos por un experto, alcanzan una connotación periodística, es decir, pueden llegar a todos los públicos que lee cualquier medio de comunicación. Guerra híbrida en las Américas, crimen contra la democracia, es el título del volumen que presentamos hoy, de la autoría del doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Precisamente convocados por este instituto, en varios foros hemos evaluado y analizado el concepto de guerra híbrida y su materialización práctica, no solo contra la democracia en Latinoamérica, también como instrumento y metodología trazada para socavar y desestabilizar la democracia estadounidense, y sobre estas realidades hemos enumerado ejemplos tangibles que ilustran esta realidad. Basta con repasar el contenido de este libro para observar cómo, en una buena parte de los países del hemisferio, el impacto de las manifestaciones de la guerra híbrida ha hecho estragos. La expansión del sistema dictatorial implantado en La Habana y su penetración en países de Latinoamérica es una de las manifestaciones más evidentes de cuán eficaces han sido las prácticas de la guerra híbrida, con las que se invaden las sociedades, se agreden y penetran sin necesidad de que se efectúen intervenciones armadas. No obstante, en el caso de la expansión del sistema cubano, aunque no pueda hablarse de una invasión militar convencional contra otras naciones, sí se puede corroborar que han ejecutado prácticas subversivas como el entrenamiento de grupos armados que alimentaron guerrillas y movimientos insurgentes, así como la colocación de sus agentes de influencia en diferentes esferas de la política y la economía en países como Perú, Salvador, Chile, Nicaragua, Colombia, Bolivia y más recientemente Venezuela. En el caso específico de Cuba, hay aspectos de la diseminación de los métodos de la guerra híbrida centrados en el adoctrinamiento ideológico, de los que décadas después de haberse concebido y puesto en práctica, observamos hoy sus efectos materializados en sucesos que tienen lugar por estos días. En fechas recientes, durante un encuentro en el que estábamos presentes, algunos de los que coincidimos hoy aquí esta mañana, un encuentro convocado por Diego Suárez que nos acompaña hoy, estábamos analizando cómo bajo la exhortación y amparo de Fidel Castro en La Habana, durante años tenía sede permanente la Organización para la Liberación de Palestina, llamada OLP, lo cual sentó las bases para mucho de la propaganda antisemita que luego se expandió por el continente en las voces de jóvenes de diferentes naciones a los que Cuba les ofrecía estudios universitarios gratuitos y acudían a la isla para ser objeto de aquel laboratorio donde se instruían prácticas que alimentaran todo lo que redundara en sentimiento antidemocrático y antiderechos en general. Recordemos también que las embajadas cubanas en el mundo han sido señaladas con argumentos concretos como bases de espionaje de la inteligencia del régimen, e igualmente hagamos un breve recuento de todos los espías cubanos y no cubanos que Cuba ha conseguido reclutar y penetrar incluso en la enseñanza universitaria estadounidense y en su cuerpo diplomático, y esos también son métodos de la guerra híbrida a los que Berzaín se refiere en su libro. Por eso, cuando en este volumen se describen procesos como la expansión y efectos del llamado socialismo del siglo XXI, que como el propio autor ha descrito no es otra cosa que una transnacional del crimen organizado con alcance para contaminar e invadir países,
podemos definir que esta corriente es uno de los mecanismos más eficaces de los métodos de la guerra híbrida contra la democracia, que en este caso, décadas después de haberse instaurado, aún no conseguimos extirpar. Y esto, como Berzaín igualmente lo ha definido y explica en su libro, se debe en parte, además de la inoperancia en la aplicación de convenios del derecho internacional, también a la existencia de gobiernos paradictatoriales que, aunque resultan elegidos por métodos democráticos, les ofrecen respaldo moral y material a las dictaduras y las legitiman buscando pretextos para justificar su existencia y permanencia. Y para dar punto final a mis comentarios sobre la importancia del contenido de este libro, retomo una idea expresada en la dedicatoria del compendio que defino como un llamado. La dedicatoria dice textualmente: a los jóvenes de las Américas que se vuelven a interesar y participar en la política para separarla del crimen organizado que la ha suplantado. Aquí se han puesto varios ejemplos de cómo el crimen organizado ha podido suplantar la política en nuestros países. Me detengo en estas palabras que realmente considero un llamado, porque para mantener la voluntad de que dé lugar a las acciones concretas para contrarrestar los efectos de la guerra híbrida contra la democracia, hay que tener claro que una de sus principales armas es la ideología, sobre todo enfocada en los jóvenes, porque el componente ideológico de esta confrontación está planteado contra un sistema de valores que a su vez es la base de la democracia. Entonces, este llamado que hace Berzaín, o por lo menos así yo lo interpreto, en la dedicatoria de su libro, es a los jóvenes y también a quienes tienen o tenemos la responsabilidad de ayudarlos a entrenarse con un pensamiento lo suficientemente crítico y sólido. Sin embargo, considero, no lograremos ayudarlos a blindarse para contrarrestar ese andamiaje que es la guerra híbrida contra la democracia si la democracia no la ejecutamos de pensamiento y acción. Así es que exhorto a leer y consultar el contenido de este compendio y además poner en práctica sus enseñanzas. Muchas gracias.